Andrés siempre decía que tenía tiempo. Tiempo para escribir ese libro que llevaba años imaginando. Tiempo para aprender a tocar la guitarra que reposaba en una esquina del cuarto. Tiempo para llamar a su madre, para ordenar su vida, para dejar ese trabajo que detestaba. La próxima semana empiezo, se decía, siempre la próxima semana. Era bueno planificando. Tenía listas, calendarios, recordatorios. Pero cuando llegaba el momento, algo lo desviaba. El cansancio, el clima, una serie, una salida improvisada. Siempre había una excusa. Siempre había algo que podía hacerse después. Y como no era urgente, como nadie lo presionaba, como no pasaba nada grave, simplemente lo dejaba pasar. Pasaron los años, y con ellos los proyectos sin empezar. La guitarra seguía ahí, pero desafinada. El libro existía solo en notas dispersas. Su madre seguía viva, pero cada vez más distante. Andrés seguía diciéndose que tenía tiempo. Hasta que un día recibió una llamada inesperada. Un accidente. Su madre, un derrame. Unas horas después se había ido, y con ella todas las conversaciones postergadas. Ese día algo se rompió. Andrés no lloró de inmediato. Lo primero que sintió fue rabia contra sí mismo, contra todas las veces que pensó, mañana la llamo, contra el silencio que había elegido una y otra vez. Se sentó frente a su guitarra, la afinó por primera vez en años y empezó a tocar. No sabía qué hacía, solo sabía que no quería volver a dejarse para después. Con el tiempo, escribió el libro. No fue perfecto, pero lo terminó. Empezó a correr por las mañanas. Aprendió a decir que no. Aprendió a decir hoy. Y aunque no pudo recuperar el pasado, entendió algo que no volvería a olvidar. La vida no grita. Sus oportunidades no se anuncian con campanas. Solo pasan. Y si no estás listo, no te esperan. Andrés no era perezoso, no era débil. Solo estaba atrapado en algo que muchos vivimos sin darnos cuenta. La ilusión de que siempre habrá tiempo. Que mañana será igual que hoy. Que las oportunidades se repiten. Que lo importante puede esperar. Pero la vida no espera. Y lo más doloroso es que muchas veces lo descubrimos demasiado tarde. No porque ocurra una tragedia, sino porque un día despertamos y nos damos cuenta de que hemos pasado años dejando que la vida se nos escape por miedo, por distracción o simplemente por costumbre. Hoy vamos a hablar de eso, de la procrastinación, de por qué ocurre, que nos roba, cómo la enfrentaban los estoicos y cómo puedes recuperar el control de tu tiempo, tu atención y tu vida. Procrastinar no es simplemente posponer una tarea, es postergar una parte de ti, es aplazar tus decisiones, tus hábitos, tus sueños, disfrazándolo de luego lo hago. No es pereza como muchos creen, es miedo, miedo a fallar, miedo a no estar listo, miedo a enfrentarte contigo mismo y darte cuenta de que no sabes por dónde empezar. A veces procrastinamos porque el objetivo nos abruma. Queremos hacer las cosas perfectas o no hacerlas. Y como sabemos que no podremos hacerlo perfecto hoy, preferimos no hacerlo en absoluto. Pero lo que no notamos es que al esperar el momento ideal, estamos entregando el control de nuestra vida al tiempo. Y el tiempo nunca promete nada. Otras veces procrastinamos porque no sentimos urgencia. Nadie nos obliga, nadie nos exige. Y entonces lo importante pierde ante lo inmediato. Revisar el celular gana. La serie gana. El ruido gana. Y lo esencial queda al fondo, esperando, hasta que se vuelve urgente, hasta que ya no es posible. También lo hacemos por costumbre, porque el cerebro se adapta a lo que repites. Si postergas hoy, será más fácil postergar mañana.
Y sin darte cuenta construyes una identidad basada en el después. Y cuando eso pasa, cada intento de actuar se siente como nadar contra la corriente, como si algo te arrastrara hacia la inmovilidad. Hay otra causa aún más silenciosa: no tener claro el para qué. Cuando no sabes por qué haces algo, cualquier excusa para no hacerlo parece válida. Pero cuando hay un propósito claro, algo que te importa de verdad, procrastinar duele, porque sabes que estás traicionando algo que significa mucho para ti. Procrastinar también puede ser una forma de protegernos, porque si no lo haces, no fallas. Si no empiezas, no te expones. Si no terminas, nadie puede juzgarte. Y eso puede parecer más cómodo, más seguro, pero también es más vacío, porque vivir así es vivir detrás de una barrera invisible. Es dejar que el miedo gobierne tus acciones. Entender por qué procrastinas no resuelve el problema de inmediato, pero sí enciende una luz, porque una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Y cuando dejas de justificar la inacción, empieza el espacio para elegir, para moverte, para actuar, aunque sea con miedo. Procrastinar no solo retrasa tareas, te roba presencia, te aleja de la experiencia completa de vivir con intención. Cada vez que eliges aplazar algo que sabes que debes hacer, algo dentro de ti se debilita, no de forma dramática, sino silenciosa. Pierdes confianza en ti mismo, empiezas a dudar de tu palabra, dejas de tomarte en serio. Y sin darte cuenta, esa desconexión se extiende a otras áreas de tu vida, a tus relaciones, a tus metas, a tu capacidad de tomar decisiones claras. Uno de los efectos más devastadores de la procrastinación es la acumulación de culpa. No es una culpa inmediata, sino constante. Una presión baja, persistente. Sabes que hay algo que deberías estar haciendo, pero no lo haces. Y eso genera un ruido de fondo que nunca se apaga. Aunque estés descansando, no descansas del todo. Aunque estés divirtiéndote, una parte de ti se siente incompleta. Es como tener una conversación pendiente con tu conciencia. Y esa conversación se vuelve más incómoda con el tiempo. La procrastinación también te vuelve dependiente del caos. Porque muchas veces solo actúas cuando ya es urgente, cuando el plazo te asfixia, cuando el miedo a las consecuencias supera al miedo a actuar. Y ahí descubres que sí podías hacerlo, pero a un precio alto: estrés, agotamiento, ansiedad. Y lo más triste es que ese resultado, alcanzado a última hora, no te satisface. Porque sabes que no fue desde tu mejor versión, sino desde la presión. Vivir así genera un tipo de agotamiento que no se cura con descanso. Porque no es el cuerpo el que está cansado, es la mente. La mente de cargar con lo pendiente, con lo evitado, con lo que siempre se posterga. Y eso te deja en un estado de alerta constante, como si siempre estuvieras corriendo detrás de ti mismo, tratando de alcanzar lo que tú mismo estás dejando atrás. También afecta tu identidad. Empiezas a verte como alguien que no cumple, alguien que siempre lo deja para mañana. Y cuanto más te lo repites, más lo crees. Y cuanto más lo crees, más lo repites. Se vuelve un ciclo, un círculo cerrado del que solo puedes salir si interrumpes la inercia. Si un día, simplemente, decides hacer aunque no tengas ganas, empezar aunque sea con lo mínimo. Porque el primer paso siempre es más poderoso que cualquier plan perfecto nunca ejecutado. Y lo peor no es lo que pierdes por procrastinar, es lo que nunca llegas a descubrir, el potencial que nunca usaste, la relación que no cuidaste, el talento que no desarrollaste, el libro que no escribiste, el perdón que no diste, la vida que no viviste del todo. Todo eso queda sepultado bajo montañas de luego, mañana, más tarde.
Pero la verdad es que la mayoría de las veces, ese luego nunca llega. Si esto que estás escuchando te ha hecho pensar en algo que llevas postergando, tal vez este sea el momento de actuar. Tal vez este video sea tu señal para no dejarlo para después. Y si quieres que este mensaje llegue a más personas que también lo necesitan, déjame un like y suscríbete, porque a veces un pequeño paso hoy cambia por completo tu mañana. Para los estoicos, dejar para después era una forma de traición, una traición a uno mismo, al momento presente y a la vida como oportunidad irrepetible. Ellos no hablaban de procrastinación con esa palabra moderna, pero la combatían con fuerza, porque sabían que el tiempo es el único recurso que jamás se recupera. Todo lo que no haces hoy es tiempo que ya no vuelve, y para quien busca vivir con virtud, no hay espacio para desperdiciar lo que no se puede reponer. Marco Aurelio lo escribió con crudeza. Te comportas como si tuvieras 1000 años por vivir, pero la muerte está sobre ti. Mientras estás vivo, mientras es posible, sé bueno. Para él, cada día era una oportunidad sagrada, no para lograr grandes cosas, sino para actuar con intención, para ser justo, sabio, disciplinado, valiente. Y esas virtudes solo se practican en el ahora, no mañana, no cuando tengas tiempo. Ahora. Epicteto también insistía en esto. Decía que no debemos entrenarnos para más tarde, sino para este mismo instante. Que lo que no haces ahora, probablemente no lo harás nunca. Porque el hábito de postergar se alimenta de sí mismo. Y lo único que lo rompe es una decisión firme, tomada con honestidad. Él sabía que la libertad personal no era hacer lo que quieras, sino hacer lo que debes, cuando debes. Séneca, quizá el más claro en este tema, escribió una carta completa sobre la brevedad de la vida. En ella afirmaba que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Decía que los hombres no son tacaños con su dinero como lo son con su tiempo, cuando en realidad el tiempo es lo más valioso. Según él, vivir bien no es vivir largo, es vivir con conciencia de que cada momento es un regalo que no debe malgastarse. Y es que los estoicos no eran personas aceleradas ni obsesionadas con la productividad. No hacían listas interminables, ni se angustiaban por optimizar cada segundo, pero sí valoraban profundamente el presente. Y por eso no lo aplazaban, porque entendían que la vida ocurre solo ahora. Lo que pospones se enfría, se diluye, pierde fuerza, y muchas veces se pierde para siempre. Para ellos, procrastinar no era solo ineficiencia, era debilidad del carácter. Porque cuando sabes lo que debes hacer, pero no lo haces, estás eligiendo la comodidad sobre la virtud, el corto plazo sobre lo importante. Y en ese gesto, pequeño pero constante, te alejas de quien podrías llegar a ser. Por eso entrenaban la acción, la decisión, el coraje de comenzar incluso sin ganas. Actuar a tiempo era, para los estoicos, un acto de respeto por la vida, por la oportunidad de hacer lo correcto, de crecer, de cumplir tu rol en este mundo. No porque alguien te mire, sino porque tú sabes qué es lo que debes hacer. Y eso, más que una regla, es una forma de libertad. Porque el que actúa cuando debe, duerme en paz. La procrastinación no desaparece solo con la voluntad. Se combate con acción deliberada, con un cambio de perspectiva. Y para los estoicos, ese cambio empieza con la aceptación de lo que está en tus manos y lo que no. Epicteto decía que el control que tienes no está en lo que pasa a tu alrededor, sino en cómo decides responder a ello. Entonces, la clave no es esperar el momento ideal para actuar, sino decidir actuar ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Una forma de romper el ciclo de procrastinación
es empezar con el mínimo esfuerzo. No pienses en el proyecto entero, en el libro que no has escrito, en la carrera que no has comenzado. Piensa solo en el primer paso. La mente tiende a abrumarse con lo grande, pero cuando reduces la tarea al mínimo necesario, se convierte en algo manejable, casi inevitable. Así que haz lo más pequeño que puedas. Abre ese archivo. Escribe una sola página. Solo comienza. El resto se va armando sobre la marcha. Los estoicos también nos enseñan a aceptar la incomodidad como parte del proceso. La procrastinación es, en muchos casos, un refugio del malestar. Pero, como decían los estoicos, el malestar es transitorio. El que evita la incomodidad a toda costa termina atrapado en ella. Lo importante es recordar que el esfuerzo, aunque incómodo al principio, se convierte en liberación una vez que lo realizas. El miedo a empezar es siempre peor que el acto de comenzar. Otra enseñanza clave es la práctica del autoexamen. Cada vez que procrastinas, pregúntate por qué lo haces. ¿Qué miedo te está frenando? ¿Qué creencia te está limitando? Los estoicos creían que la autocomprensión era el primer paso hacia la transformación. Al identificar lo que te impide actuar, empiezas a romper las cadenas invisibles que te atan al después. Una vez que sabes lo que te detiene, puedes tomar medidas conscientes para superarlo. El entrenamiento estoico también incluye la disciplina diaria. No se trata solo de grandes gestos, sino de pequeños actos repetidos. Si postergas hoy, es más probable que lo hagas mañana. Pero si te comprometes a actuar cada día, aunque sea un pequeño paso, creas una fuerza imparable. Cada día que actúas, aunque sea en algo pequeño, refuerzas tu carácter y tu propósito. El objetivo no es hacerlo todo perfecto, sino hacerlo constantemente. El valor estoico está en actuar con virtud, no en alcanzar una perfección inalcanzable. La procrastinación al final es una forma de evitar lo que debe hacerse, y al evitarlo, te alejas de vivir de acuerdo con tus valores. Cuando actúas desde la virtud, no solo resuelves tareas, estás construyendo una vida sólida, basada en la integridad. Y eso, más que cualquier logro material, te da la verdadera paz interior. Por último, recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de eliminar la procrastinación de una vez por todas. Se trata de tomar pequeñas decisiones, día tras día, de ir enfrentando lo que se presenta sin postergar. Porque vivir con virtud es actuar, no solo planificar. Y como diría Epicteto, no esperes que el viento sople a tu favor. Toma las riendas y navega con lo que tienes. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, ni por falta de ideas. Fracasa por dejar para después lo que sabe que debe hacer hoy. Y no porque no pueda, sino porque se acostumbró a pensar que siempre habrá tiempo. Pero no lo hay. La vida no espera. El momento perfecto no existe. Y cada día que dejas pasar es un día que no vuelve. Procrastinar no es solo una decisión práctica, es una forma de vida que se va instalando sin que te des cuenta. Y cuando ya es parte de ti, parece imposible salir. Pero puedes salir, puedes cambiar. No mañana, hoy. Hoy es suficiente. Hoy es todo lo que tienes. Y si lo tomas con seriedad, puede ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginas. No hace falta que hagas todo, solo haz lo próximo. Da un paso, escribe una línea, apaga el ruido por un rato. Haz eso que llevas tiempo evitando. No para impresionar a nadie, no para cumplir con una meta externa, sino porque dentro de ti sabes que mereces vivir con dirección, con intención, con coherencia. La vida no es una lista de pendientes, es un conjunto de decisiones presentes. Y cada vez que eliges actuar, aunque sea con miedo o cansancio, estás diciéndote a ti mismo, mi tiempo vale, yo valgo,
Y eso cambia todo, porque empieza a construirse una identidad nueva, una que ya no se esconde detrás del luego, sino que se planta firme en el ahora. Si este mensaje te acompañó, si te hizo detenerte un momento a mirar lo que has estado postergando, gracias por escucharlo. Gracias por darte este espacio. Y si quieres seguir caminando con este tipo de reflexiones, suscríbete. Aquí no buscamos perfección, solo buscamos avanzar, un paso a la vez. Y si estás escuchando esto mientras te relajas o te preparas para dormir, deseo que descanses con la mente más tranquila y que mañana, cuando despiertes, elijas comenzar. No todo, solo lo necesario, solo lo que ya no puede esperar más.